A principios de los 2000, los shooters en primera persona estaban en su mejor momento. Medal of Honor dominaba la escena con su realismo de la Segunda Guerra Mundial, y Call of Duty ya empezaba a meter presión con su acción cinematográfica. Pero en medio de estos dos gigantes llegó una saga que no quería ser solo otra campaña llena de explosiones y héroes indestructibles. No, Brothers in Arms vino con una idea diferente: hacerte sentir parte de un escuadrón, con soldados que no eran solo NPCs de relleno, sino hermanos de combate. Y sí, el día de hoy hablaremos sobre esta saga, cómo nació, cómo creció y cómo cayó. Así que quédate hasta el final para saber qué pasó. En el vídeo de hoy mencionamos a un nuevo miembro del canal, y es... Si también quieres que te mencionen los vídeos y tener muchas ventajas exclusivas como emojis exclusivos, prioridad a responder a comentarios, sorteos exclusivos, mencionarte en los vídeos y mucho más, únete a miembros del canal y disfruta de todas esas ventajas. En la descripción te dejo el enlace. Así que no te entretengo más y comencemos. Gearbox Software, el estudio detrás de la saga, tenía claro que no quería un simple shooter de la Segunda Guerra Mundial, querían algo más táctico, más narrativo, algo que te hiciera pensar antes de apretar el gatillo. Y es ahí donde Brothers in Arms destacó. Mientras otros juegos te soltaban en el campo de batalla con la única misión de avanzar y disparar, aquí tenías que coordinar con tu escuadrón, dar órdenes, cubrir a tus compañeros y pensar como líder. Era una experiencia más pausada y estratégica, pero no significaba que fuera aburrida. De hecho, todo lo contrario, estaba llena de envolvencia. El gran atractivo de la saga no solo era su jugabilidad táctica, sino su historia. No eras un super soldado invencible, sino Matt Baker, un sargento que tenía que liderar a su equipo en plena invasión de Normandía. Y lo que hacía esto especial es que no eran personajes genéricos, cada soldado tenía su propia personalidad, con diálogos que te hacían conectar con ellos. Si perdías a alguien en combate, lo sentías, porque no era solo un nombre más en la pantalla, sino un compañero con el que habías generado un buen lazo. Esto era algo que, en su momento, lo separaba de Call of Duty y Medal of Honor. Mientras en esos juegos los soldados a tu alrededor eran prácticamente carne de cañón, en Brothers in Arms cada muerte importaba. Y eso le dio un nivel de inmersión que pocos shooters tenían, lográndolo hacer destacar rápidamente. Pero claro, no todo era perfecto. Aunque la idea de un shooter táctico era interesante, también significaba que no era para todos. Para muchos jugadores acostumbrados a la acción frenética, la jugabilidad más pausada de este juego podía sentirse un poco lenta. Además, al enfocarse tanto en la estrategia, el juego tiene una curva de aprendizaje más pronunciada, lo que hizo que no todos se engancharan de inmediato. Aún así, Gearbox supo que tenía algo especial en sus manos. La recepción fue buena, la historia enganchaba y los jugadores que buscaban una experiencia más táctica lo disfrutaron muchísimo. Tan solo un par de meses después del lanzamiento del primer juego, ya estaban trabajando en la secuela. Brothers in Arms había nacido y había tenido un inicio muy bueno. Y esto solo sería el comienzo de algo más grande. Gearbox no solo quería mantenerse en el mapa, quería hacer historia. Y vaya que lo intentaron. Esta fue la época en la que la saga soñó más grande que nunca. Primero con Brothers in Arms DS, decidieron llevar la franquicia a terrenos inesperados. Un shooter táctico en la Nintendo DS suena como algo completamente imposible, pero Gearbox lo aceptó con ganas. Y aunque la portátil de doble pantalla no era precisamente la consola ideal para este tipo de juegos, lograron una adaptación sorprendentemente ambiciosa, con controles táctiles innovadores y toda la esencia de estrategia de la saga intacta. Demostraron que Brothers in Arms no tenía miedo de expandirse y experimentar en nuevas plataformas. Pero lo verdaderamente impresionante llegó en 2008 con Brothers in Arms Hell's Highway. Este era el juego que debía llevar la saga al siguiente nivel. Con la potencia de la séptima generación de consolas, Gearbox tuvo la oportunidad de hacer la experiencia más inmersiva y espectacular que nunca, y vaya si lo lograron. El salto gráfico fue brutal, la iluminación, los efectos de destrucción, la expresividad de los personajes, todo estaba diseñado para hacerte sentir en medio del combate. Pero lo mejor de todo es que este juego seguía siendo Brothers in Arms. No se dejaron llevar por la moda de los shooters rápidos y explosivos, aquí la estrategia seguía siendo clave, la narrativa seguía teniendo peso, y cada soldado de tu escuadrón importaba. Básicamente seguían manteniendo esa fórmula clásica de la saga que tanta la caracterizaba. La historia de Hell's Highway fue un golpe emocional. Gearbox entendió que la guerra no solo eran balas y explosiones, sino también sacrificio y hermandad. Se tomaron en serio la narrativa y nos dieron algunos de los momentos más intensos y realistas de la saga.
Y lo mejor es que, aunque los enfrentamientos eran más espectaculares que antes, nunca sacrificaron esa esencia táctica que los diferenciaba del resto. Pero la ambición no solo estaba en la historia o los gráficos, también en la jugabilidad. Gearbox quiso perfeccionar su fórmula, dándole a los jugadores más herramientas, coberturas más dinámicas y enemigos que respondían mejor a las estrategias del jugador. Todo estaba pensado para que sintieras que estabas en el control de la guerra, tomando decisiones que realmente importaban en cada enfrentamiento. Con Hell's Highway, Brother in Arms alcanzó su punto más alto. Era una franquicia que ya no solo era de nicho, sino que competía cara a cara con los grandes del género. Si había un momento en el que parecía que Brother in Arms podría convertirse en un titán de los shooters, fue aquí. La saga estaba en su mejor forma, las críticas fueron positivas, los fans estaban emocionados y todo apuntaba a que Gearbox tenía en sus manos a un shooter que podría ser el mejor de la historia. Pero para esto todavía les faltaba mucho recorrido. Lo que vino después fue raro. No se puede decir que la saga cayó de golpe, pero algo empezó a sentirse diferente, como si Gearbox no supiera qué hacer con su franquicia. Pasaron de ser una serie táctica y realista a un intento de mantenerse relevante en una industria de juegos cada vez mejores. El primer inicio de esto llegó en 2010 con Brother in Arms 2, Global Front. De repente, la franquicia que se había ganado el respeto de los jugadores de consola y PC decidió saltar a los dispositivos móviles. Y ojo, no es que fuera una mala idea. Para ese entonces, los juegos en móviles estaban empezando a despegar y había un mercado enorme que explotar. Pero el problema fue que, en el proceso, Brother in Arms dejó de sentirse como Brother in Arms. La táctica pasó a un segundo plano, la historia perdió profundidad y, aunque el juego intentaba mantener cierto nivel de inmersión bélica, no era lo mismo. Los controles táctiles nunca lograron ofrecer la precisión que la franquicia necesitaba, y la esencia estratégica de la saga se diluyó en una experiencia mucho más simple y arcade. No era un mal juego para móviles, pero tampoco era lo que los fans esperaban. Y si esto ya había dejado a los jugadores disgustados, lo que vino después solo lo empeoró. En 2014, Gearbox y Gameloft lanzaron Brother in Arms 3, Sons of War. Y aquí ya ni siquiera se podía decir que la saga seguía siendo la misma. Si Global Front al menos intentó mantener la ambientación de la Segunda Guerra Mundial y ciertos elementos tácticos, Sons of War directamente tiró todo esto por la ventana. Ahora, Brother in Arms se había convertido en un shooter de acción más, con una jugabilidad completamente arcade, gráficos llamativos y mecánicas diseñadas para un modelo de negocio de microtransacciones. La historia, que solía ser un pilar fundamental de la saga, pasó a un segundo plano. Los personajes dejaron de ser memorables, la narrativa se sintió genérica y el enfoque táctico prácticamente desapareció. Los fans de toda la vida no tardaron en darse cuenta que Brother in Arms había perdido su identidad. Lo que alguna vez fue una saga con personalidad propia, con un enfoque serio y táctico sobre la guerra, ahora era otro shooter más para móviles, diseñado más para atraer jugadores casuales y traer más dinero que para realmente hacer un juego bueno. Los seguidores de la saga no querían esto, querían más juegos como Hell's Highway, querían que Gearbox siguiera construyendo sobre lo que ya había hecho también en consolas y PC, pero en lugar de eso, la saga se desviaba cada vez más del camino que le había hecho grande. No ayudaba el hecho de que, en esta época, otros shooters militares estaban dominando la industria. Call of Duty y Battlefield se habían consolidado como los reyes del género, y en comparación, Brother in Arms parecía cada vez más irrelevante. Lo peor es que no era solo culpa de la competencia, fue la propia franquicia la que se alejó de lo que la hacía especial, dejando de lado la narrativa emocional y la estrategia para convertirse en algo más genérico. Pero todavía no estaba todo perdido, y la saga en este punto podía o volver a sus orígenes o seguir como esta y morir por completo, y así pasamos a la siguiente parte. Pero no, la empresa que lo hacía solo quería dinero, y en esta división dejó de escuchar a sus fans, llevándola a la completa ruina, y cada vez saliéndose más de esta fórmula clásica que le había dado un lugar en la industria. Lo último que se supo fue de Brother in Arms Furious 4, un intento de reinvención que terminó siendo puro humo. Los fans lo odiaron, la prensa lo criticó y Gearbox, en lugar de arreglarlo, simplemente lo dejó ahí, como si nunca hubiera existido, cancelando el proyecto. Desde entonces, la saga se convirtió en un fantasma. El CEO de Gearbox ha salido varias veces a decir que están trabajando en un nuevo Brother in Arms, pero vamos, eso lo dice desde hace más de una década y seguimos esperando. La realidad es que Gearbox se enfocó en Borderlands, que le da mucho más dinero, y dejó Brother in Arms abandonado. ¿Puede volver? En teoría sí,
Gearbox todavía tiene los derechos, pero mientras no haya un anuncio real, la saga sigue muerta, y viendo el historial de la compañía, lo más probable es que si vuelve, lo haga convertido en algo irreconocible, por lo que a día de hoy es casi imposible que la saga vuelva a lo que alguna vez fue. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Si llegas hasta este punto fue porque te gustó, así que dale a ese botón de suscripción y like para ver más contenido así de interesante. Y hablando de contenido interesante, aquí te dejo 2 vídeos más. Estás en el canal de LuxuVCast y hasta la próxima, gamers.